Buenas tardes. Hoy es jueves 15 de agosto de 2019 y Telecristal reinicia su programación junto al colectivo de Mitos de la Salud. A las 5:30 el programa Di ¿Qué piensas tú?, para debatir con los adolescentes sobre la decisión de viajar. Justo a las 6 para Tocar el cielo, con valoraciones sobre aficionados de la danza en Tacajó. 6:12 conmemoraciones. Y para finalizar, noticias al cierre. Gracias por preferirnos y buenas tardes. Desde hace mucho tiempo, la hipnosis ha sido utilizada por la psicología para tratar problemas cotidianos y patologías humanas. Muchas personas en el mundo han probado su efectividad para dejar de fumar, bajar de peso o hallar alivio al dolor crónico. En el Reino Unido, por ejemplo, se han puesto en boga en los últimos años las clases de hipnoparto, en las que se les enseña a las mujeres a reducir las molestias y el estrés durante ese proceso. Pero, ¿existe alguna explicación científica que avale a esta técnica? ¿Cómo logran los terapeutas concentrar la atención de sus pacientes, reducir su conciencia del entorno y aceptar las sugestiones? ¿Acaso existe la posibilidad de que las personas una vez en hipnosis no se puedan despertar o pierdan la voluntad? En esta emisión de Mitos de la Salud dialogamos sobre hipnosis, con Vivian García y una voz autorizada de la psicología en Cuba. Gracias, León, por tu presentación. Buenas tardes y bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Ya está adelantado nuestro tema, vamos a hablar de hipnosis y para esclarecer las no pocas interrogantes que genera el tema, es un privilegio contar con la presencia del máster en ciencias Gabriel Pérez Almoza, psicólogo hipnoterapeuta del Centro Internacional de Salud, el COCAL, en la provincia de Holguín. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Vivian. Es un placer contar con su presencia y lo primero que quisiéramos conocer, Gabriel, ¿qué se entiende por hipnosis? ¿Qué es? Bueno, hipnosis, diferente al concepto que se entiende por la población que lo relaciona mucho con el sueño, es una submodalidad del estado de vigilia, donde se potencian particularidades de los procesos cerebrales que le permiten al ser humano exacerbar algunos resultados en el orden neuronal y psicológico y por supuesto lograr muchos beneficios en el ámbito de la salud, mente y cuerpo. Ahora, ¿eso no es parecido un poquito a la sugestión? ¿Realmente existe un estado hipnótico? La sugestión no es hipnosis. La sugestión es algo que se utiliza mediante el estado hipnótico. La hipnosis es solamente un canal o un proceso por el cual, mediante las sugestiones, el paciente o el cliente va a ir desarrollando algunos resultados y algunas estrategias mentales que van a permitir, por supuesto, beneficios en el orden de la salud. ¿Y qué teorías explican esto, Gabriel? Existen dos vertientes o dos teorías específicas que hablan de la hipnosis en sí. Unas que dicen que es un estado alterado de conciencia y otras que hablan a favor de no, por exclusión, de no estado alterado de conciencia. No es un estado alterado de conciencia porque el mismo concepto, la misma explicación que decía al principio, dice que es una submodalidad del estado de vigilia. Los estados alterados de conciencia pueden ser el estupor o el coma, que van a permitir que el paciente manifieste una conducta desde el punto de vista patológico. Hipnosis es simplemente un estado natural. Vamos a hacer una pausa en nuestra conversación, ¿le parece bien? Sí, estamos en vivo, tenemos por supuesto que un teléfono habilitado en nuestro estudio, es el 24 46 16 17, 24 46 16 17. Está listo para recibir su llamada, por supuesto su interrogante relacionada con el tema de hoy. Me anuncia mi coordinador que ya está lista desde Exteriores, Bexi Segura Oro. Adelante.
Sí, gracias, muy buenas tardes. El equipo de Exteriores se encuentra listo para dialogar con los televidentes de Mitos de la Salud sobre el tema que nos ocupa en esta jornada. Por eso, la invitación para que siga junto a nosotros. ¿Usted conoce para qué sirve la hipnosis? Bueno, según tengo entendido, son personas que tienen estas habilidades que pueden, digamos que dirigirle, controlarle la mente a una persona por un momento determinado y lograr de ella lo que ellos entiendan, ¿no? Los objetivos que ellos quieran. Algo así, algo así. Es como una terapia neural, una terapia, ¿ve? Que ayuda mucho a las personas, ¿ve? Para que la persona no sienta dolor por su enfermedad o algo puede ser. Para evocar recuerdos. Lo utilizan los psiquiatras, los psicólogos. Eso es lo que conozco. ¿Cree que todas las personas pueden ser hipnotizadas? No. Realmente no lo sé, pero hay personas que, ya te decía, que se dedican mucho a tener este tipo de habilidades y se dice que logran en ocasiones hipnotizar a todas las personas que ellos se lo propongan, pero también tengo entendido que hay otras que no logran hipnotizarse. Yo pienso que el que está del lado acá al hipnotizador, pues digamos que prepara su psiquis, porque el poder de la psiquis también es muy poderoso, ¿no? Valga la redundancia, y no logra ser hipnotizado por el hipnotizador. Yo pienso que si es un buen hipnotizador, todas las personas deben estar aptas para ello, ¿no? Vivian, hasta aquí nuestro primer contacto. Devuelvo la señal al estudio y solicito que nos encontremos en un segundo momento. Gracias, Bexy, por este contacto y por todos estos criterios interesantes, Gabriel, ¿verdad? Vamos a esclarecer algunos de estos. Yo creo que lo primero que me gustaría conocer es para qué sirve la hipnosis, para qué exactamente es su aplicación, Gabriel. La hipnosis como ciencia en el ámbito de la salud tiene muchas aplicaciones en lo práctico. En el orden de la psicología sirve mucho para los trastornos ansiosos, las fobias, la depresión, disfunciones sexuales y otras alteraciones psicopatológicas un poco más complejas. Desde el punto de vista de la dermatología, la psoriasis y la alopecia areata es una de las alteraciones que más llegan a consulta y más se trabajan de conjunto con los dermatólogos. También sirve para la rehabilitación neuropsicológica y la rehabilitación en general, además de utilizarse en algunos momentos cuando los pacientes son alérgicos a la anestesia, como anestésicos en intervenciones quirúrgicas sin necesidad de otro tipo de sustancia, que no sea una hipnosis natural. Es cierto que también en Cuba existe un centro internacional de hipnosis en Santiago de Cuba y que existen resultados sobre todo en la aplicación de esta herramienta. Podemos decir que es una herramienta, ¿verdad? Sí. Ajá. Para los estudiantes que tienen problemas de concentración, problemas con el aprendizaje, ¿también, doctor, se puede emplear la hipnosis? También se puede emplear. La hipnosis es una herramienta, un recurso terapéutico que es aplicable en el ámbito de la salud humana en todos los sentidos. No es la panacea, pero sí es una técnica con valiosos recursos y valiosos aportes a la ciencia. Y en el grupo de Santiago de Cuba, que se realiza hipnosis por hace más de 30 años, se tienen magníficos resultados. Gabriel, ¿todo el mundo puede ser hipnotizado? ¿Cualquier persona puede ser hipnotizada? Todas las personas pueden ser hipnotizadas. De hecho, la hipnosis es un estado natural y en algún momento algunos de nosotros han experimentado un estado de hipnosis. ¿Ah, sí? Sí, cómo no. Como por ejemplo, estamos viendo una película o escuchando una música agradable y de momento nos disociamos completamente del ambiente y los estímulos del entorno y perdemos la comunicación con todo lo que nos rodea. Y es en ese instante que nos llaman o nos tocan, alguien nos toca y despertamos como de un estado hipnótico o de un trance hipnótico. Eso es como una autohipnosis. Similar a una autohipnosis. Y también nos ha pasado, por ejemplo, que vamos de recorrido a un lugar, de la casa al centro de trabajo y no sé, de pronto nos damos cuenta que hemos llegado y no recordamos absolutamente nada de lo que recorrimos. ¿Eso también es algo similar? Es similar a la hipnosis. Hipnosis es un fenómeno muy especial en el plano de lo mental y tiene la capacidad de distorsionar el tiempo de esta manera, donde horas nos parecen minutos y minutos simulan horas. Ahora, pero con la experiencia que usted tiene y también que tiene su aplicación en Cuba, me imagino que para algunos resultará un poco difícil, ¿no?
En el caso de ustedes como psicólogos, como especialistas, algunas personas lograr que queden totalmente hipnotizadas, ¿es difícil para algunos, Gabriel? Nosotros les llamamos habilidades neurales específicas en los individuos, que es una habilidad para quedar plenamente hipnotizados. Hay personas que en los primeros 3-4 minutos del proceso ya están completamente hipnotizados y otras que ofrecen más resistencias. Lo que sí es de la práctica una experiencia que cuanto más resistencia a la hipnosis, más profundo el estado hipnótico que se experimenta y muchísimos mejores los resultados en salud mente cuerpo. Yo tengo curiosidad por conocer cómo es el proceso de hipnotizar a alguien. ¿Cómo usted lo hace? El proceso de hipnosis en una consulta normal, por supuesto, lleva una entrevista previa para conocer el paciente, el consentimiento informado de que desea realizar el ejercicio porque tiene un compromiso en el orden de lo terapéutico y lo profesional, y a partir de toda esta entrevista, puede ser sentado o acostado, buscando siempre la comodidad del paciente, se introduce a un estado de relajación muy profundo, buscando relajación en todas las partes del cuerpo, y una vez logrado un estado de relajación profundo, se introducen técnicas mediante la sugestión que provocan un estado muy placentero y condiciona la evocación de recursos que están al interno, en el plano inconsciente del sujeto, para evocarlos en respuesta a los conflictos, a las situaciones que lo motivan a la consulta. Uno por lo general, incluso hay imágenes que hemos mostrado, tiene creo que como un patrón de referencia para hablar de hipnosis, un péndulo, una cadena con un reloj, con un objeto que se balancea, aquí lo estamos viendo en pantalla, de un lugar a otro. ¿Se utiliza este tipo de herramientas, de objetos para hipnotizar a alguien? Sí, se utiliza. Generalmente en la práctica cotidiana hoy en día se utiliza más la palabra o cualquier estímulo potencializado por ella, pero se utiliza también esa disociación con el péndulo, puede ser con un sonido, con una música, con un reloj, con una imagen frente al paciente. Se hace de distintas formas, la idea es disociarlo. Pero lo importante es la voz del especialista, como usted dice. Se necesita la cadencia, un volumen ajustado, que no altere y que no provoque un malestar en el paciente. Bueno, vamos a otra pausa en nuestra conversación. Reitero nuestro teléfono 2446-1617, y ahora nos vamos a esas rutinas instantáneas de alto rendimiento, ejercicios en solo un minuto. Muy buenas tardes. Hoy te propongo un simple rodamiento que te ayudará a tonificar los músculos de todo el cuerpo y además dará un masaje especialmente a la articulación de tus hombros. Es muy simple, observa. Debes tenderte boca arriba. Extiende tu cuerpo y lleva los brazos arriba. Junta las palmas y acerca los brazos a las orejas. Puedes apoyarte con un talón para girar hacia un lado y luego, siguiendo la propia inercia, al otro. Suavemente. Trabaja con tu cuerpo. Siente el masaje. Repítelo de 3 a 5 veces y notarás una sensación muy agradable y refrescante en todo el cuerpo. Nos vemos la semana que viene. Bueno, estoy dialogando con el máster en ciencias Gabriel, que comparte con nosotros, Gabriel Pérez Almoza, psicólogo, y ahorita le mencionaba que si la hipnosis era una herramienta. Y eso me llama la atención. ¿Estamos hablando de una herramienta para una terapia en sí o es una terapia o un tratamiento específico, Gabriel? Todos los aspectos en sí. Nos gusta tratarlo como un método a través del cual, mediante las sugestiones, se aplican distintas técnicas. Pueden ser en el orden terapéutico o en el orden médico específico, como lo quirúrgico, y en el plano de la rehabilitación.
Estamos recibiendo varias llamadas, las estaba observando, voy a irlas incorporando poco a poco. El doctor Osvaldo Aguilera le saluda al doctor Gabriel, ha asistido, dice que a sus cursos, es un gran profesional y lo admira mucho. Gracias por llamarnos. Tengo por acá una llamada de Pablo Gómez de Holguín. Dice, ¿ha sido utilizada la hipnosis en Cuba con fines quirúrgicos? Existen experiencias en Cuba, no en toda Cuba, de la utilización de la hipnosis con fines quirúrgicos. Hay una experiencia que siempre es tratada en todos los cursos de hipnosis que hacemos en todo el país, de un doctor nombrado Pavel, cirujano de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, que extirpó un cáncer de tiroides mediante la hipnosis, sin el uso de ningún otro medicamento para provocar la anestesia, porque la paciente era alérgica y necesitaba la intervención. Y exodoncia, extracción de molares, bajo hipnosis totalmente sin necesidad de anestesia. ¿Es peligrosa la hipnosis? La hipnosis es inocua, no es peligrosa. En el caso de la hipnosis, ¿puede dejar alguna secuela una vez que el paciente o la persona es hipnotizada y sale de ello? La hipnosis en sí no deja secuelas ni es peligrosa, como la respuesta anterior. El profesional que manipula la técnica es el que pudiera ser peligroso en algún momento por violar la ética, por empedrar de buenas intenciones el camino del proceso terapéutico sin un dominio de la técnica, o no estar avalado para la práctica. Tengo también una llamada, dice que lo vio en unas imágenes, se llama Miriam González, es de Banes, y es creo que una idea recurrente cuando hablamos de hipnosis. ¿Una persona en estado de hipnosis puede desafiar la fuerza de gravedad? No, para nada. Puede sentir y puede experimentar en su cuerpo muchas experiencias, y una de las sensaciones, es una pesadez extrema que le garantiza una experiencia de relajación tan profunda que siente que sus miembros están muy pesados. Pero la hipnosis no es relajación. La hipnosis se comienza con un estado de relajación. La hipnosis es más que relajación. Pedro Ramírez de Cueto, gracias por llamar desde el municipio Cueto. ¿La persona que hipnotiza puede ser también hipnotizado? Sí. La intención en la Escuela Cubana de Hipnosis es que todos los terapeutas en un primer momento sepan qué cosa es estar hipnotizados, para que experimenten y suceda y experimenten todo el proceso en el orden de lo terapéutico y de lo experimental en hipnosis. Gabriel, ¿la hipnosis nos viola la privacidad de las personas? Para nada. Los profesionales en hipnosis acreditados para su aplicación tienen un código de ética al cual se deben ajustar para no violar la privacidad de las personas. Porque de pronto como que uno no es consciente de lo que está sucediendo, ¿no? En un plano racional no, pero sí tienes toda una experiencia vivida de lo que está sucediendo, pero es tan placentero todo lo que sucede que te dejas llevar. Por eso es que necesitamos siempre ir a un profesional que esté acreditado y que sea reconocido por el Ministerio de Salud Pública para su aplicación. Porque hay personas que tratan de hacerlo, pero no están, digamos, que facultadas para ello. Es importante que las personas conozcan esto a la hora de recibir este tipo de tratamiento, este tipo de herramienta. Debe ser siempre con un profesional acreditado, con un diplomado en hipnosis. Sí, así lo exigimos nosotros en la Asociación Cubana de Psicología de la Salud y en la Asociación Cubana de Hipnosis Terapéutica. Que sea 100 profesional acreditado, ya sea formado en la Universidad de Santiago de Cuba o en la Universidad de Ciencias Médicas de aquí de Holguín, que son las dos universidades que tienen los diplomados acreditados para impartirlo en todo el país. Gabriel, volvamos a exteriores, ¿le parece bien? Me anuncian que está lista nuevamente Bexi Segura Oro. Adelante. Seguimos en exteriores hablando con los televidentes de Mitos de la Salud. ¿Cree usted que quienes están bajo el control de la hipnosis pierden la voluntad de sus actos? Sí, mientras están en el tratamiento, sí. Por eso se puede emplear para tratar incluso algún tipo de enfermedad, sobre todo enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso. Hacen lo que el hipnotizador quiere. Pienso que pierde el control, la voluntad se mantiene siempre. No. O sea, ¿están conscientes de lo que Están conscientes, sí. Ya te digo, nunca he visto un momento de esto, pero he de decir que sí, que logran descontrolarlo, sacarlo de su medio, de su ambiente, y todo por el poder de la psique.
En ese momento sí puede ser. ¿No cree que exista la posibilidad de que no se pueda despertar, o sea, que la persona hipnotizada se quede en ese trance o en ese proceso de hipnosis, o sea, que no se pueda despertar? No, creo que no. No. Que se quede permanente. No. Eso nunca ha sucedido, me parece. Yo creo que sí puede despertarse en un momento, y hay quien dice que no sabe lo que hizo en ese momento que lo hipnotizaron, y pienso que alguien le deba decir en ese momento, no, dijiste esto, hiciste tal cosa. He oído decir también, te digo así porque ya te digo, no tengo experiencia de eso, y que hay muchos psicólogos que acuden a este método para que la persona pueda decir todo lo que siente, todo lo que piensa y liberar de todas sus tensiones, de todas sus formas quizás de ver el mundo o de ver un problema que tiene y que no lo puede sacar así de manera fácil y que a través de la hipnosis se puede lograr. Pero ya te digo, si fuera un psicólogo, bueno, pues ese tiene maestría, profesionalidad de cómo lograrlo y creo que sí podía sacar al paciente, en este caso, de esta hipnosis. Pero hay otros que no son profesionales y han desarrollado esta habilidad por alguna vía y quizás pueda haber algún problema determinado, quizás. Eso es un momento. Para eso se trabaja y para eso se conoce. Sí, él se vuelve precisamente para poder tratarlo. Mientras esté haciendo el tratamiento se mantiene así. Cuando termina, sí, vuelve a la normalidad. Muchísimas gracias a usted por sus opiniones, Vivian. De esta manera me estoy despidiendo con la promesa de que nos volveremos a encontrar dentro de 7 días. Devuelvo la señal al estudio. Gracias, Bexy. Seguimos recibiendo muchísimas llamadas. Tengo por acá otra de Vivian Suárez Holguín. Gracias, Vivian, por llamarnos. Una persona con desbalance psiquiátrico o retraso mental pueden ser tratados con hipnosis. ¿Qué beneficios tendría? Bueno, vamos a entender desbalance psiquiátrico como un paciente que tiene un trastorno psiquiátrico con un funcionamiento psicótico. Lo primero que tiene que suceder es que el paciente esté compensado, o sea, no esté funcionando a un nivel patológico más allá de lo normal para que pueda comprender el contenido de la terapia, y la intención es siempre de que el paciente entienda y comprenda el discurso. Si existe un retraso mental moderado o severo, es imposible desarrollar un método hipnótico con resultados terapéuticos porque no hay un nivel de comprensión a los recursos que se utilizan. Es importante, como usted había esclarecido, que la persona que se va a someter a este proceso tiene que estar de acuerdo, o sea, tiene que querer someterse al proceso de ser hipnotizado. Sí, ese es el primer señalamiento que se le hace al paciente, tiene que estar de acuerdo, generalmente están de acuerdo porque vienen demandando ayuda y uno le propone un método que es efectivo y que está probado científicamente. Otra de las preguntas recibidas, Enisbel Ricardo de Urbano Noris. Gracias también, Enisbel, por su llamada. Un paciente con atrofia cervical, frontal, parietal y lateral, ¿puede recordar eventos pasados con la hipnosis? Depende del daño y de las secuelas que haya dejado o que tenga la atrofia cortical, se puede trabajar o no. Sí es probado en pacientes que están supuestamente sanos, que no recuerdan, sino que vivencian en regresiones hipnóticas eventos que son del pasado y que conscientemente no se recuerdan. Otra de las preguntas es que si se puede abusar de una persona hipnotizada. Estábamos hablando ahorita si se violaba la privacidad de ese individuo, pero ¿se puede abusar de alguna forma? Personas que no tengan la preparación para realizar la hipnosis como método, como ciencia, tal vez la puedan utilizar para manipular a las personas. Por eso siempre, y vuelvo a repetir, lo adecuado es ir a una persona, un profesional que esté acreditado, avalado y reconocido por el Ministerio de Salud Pública para trabajar la herramienta de hipnosis. ¿Existe alguna contraindicación para someterse a la herramienta de la hipnosis? No existe contraindicación. Y en el caso también de las personas, ¿podemos aprender a auto-hipnotizarnos? La hipnosis en sí es una autohipnosis dirigida por un terapeuta. O sea, una vez que te aprendes ejercicios básicos para lograr un estado placentero de relajación, puedes utilizar algunas técnicas sencillas para usarla como analgesia, para provocar un alivio del dolor, para calmar un estado de ansiedad en un momento determinado.
pero no para utilizarlo con técnicas un poco más a lo profesional, porque ahí sí necesitas una intervención terapéutica, pero se puede experimentar como autohipnosis. Le pregunto porque Lourdes García del municipio Cueto está interesada en saber si es necesario pasar a una escuela para aprender a hipnotizar o existen hipnotizadores empíricos. Existen muchos hipnotizadores empíricos, más en el teatro que en las ciencias médicas. En las ciencias médicas se exige una preparación académica, pero además los diplomados tienen como exigencia que tiene que ser un profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra, médico, estomatólogo, según su competencia profesional y su desempeño, la hipnosis que se le enseña. No le vamos a enseñar nunca en psicoterapia a un odontólogo o un estomatólogo, porque lo que necesita es analgesia o anestesia. Claro. Para aprender a tratar al paciente. Bueno, estamos en condiciones de desentrañar el mito que nos ha convocado en la emisión de hoy. ¿Es cierto o falsa el criterio de que las personas que están bajo hipnosis pierden el control, pierden la voluntad y que existe la posibilidad de que no se puedan despertar nunca más, como opinaban algunos de nuestros televidentes? ¿Esto realmente, Gabriel, es cierto, es falso? ¿Se ha dado alguna vez? ¿Es un mito o una realidad? Son dos mitos. Primero, el paciente no pierde la voluntad, se intenciona la expresión de la fuerza volitiva, que no es más que intencionar la voluntad del sujeto hacia los objetivos terapéuticos. ¿Y el control? Y no pierden el control tampoco. Aparentemente el paciente está dormido, pero como se explicaba al principio del programa, es una submodalidad del estado de vigilia, por lo tanto está despierto. Ajá. Está en contacto con el entorno, pero siempre dirigido por el discurso del terapeuta. ¿Y despertarse? Y en el caso del despertar o no, es un estado natural. Además tiene el nombre de estado.